Tienes los ojos secos, vista cansada, todo el día mirando una pantalla, quédate y te digo la mejor técnica para ayudarte en la vista cansada. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Sanz, tu acupuntor de confianza, y te voy a decir la mejor técnica para trabajar vista cansada. La vista cansada es un defecto refractivo que se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino, la lente natural del ojo que permite enfocar las imágenes a diferentes distancias. En consecuencia, la capacidad de acomodación disminuye y provoca dificultades para ver de cerca con nitidez. Normalmente se da en personas a partir de 40 años, pero esta sensación de vista cansada la puede tener cualquier persona que trabaje muchas horas delante de una pantalla de forma habitual. Sí, claro que te duele la vista, tienes ojos cansados, claro. Claro, todo el día con la pantalla estás. Que lleva gafas además encima, y en el ordenador y todo. Bueno, pues nada, quédate conmigo que te enseño el primer punto y empezamos. Primero de todo, te voy a decir cosas generales. Como estamos alrededor del ojo, cuando llegamos al punto, obviamente no apretes muy fuerte, tiene que ser un contacto suave. También, otra parte que es que lo hagas primero contigo mismo, no lo intentes hacer a otra persona primero sin saber qué capacidad de dolor tiene. ¿Vale? Vamos a buscar el punto, contacto suave y vamos ahora ya con el primer punto. El nombre se llama vista clara. ¿Cómo lo vamos a encontrar? En la comisura, ¿vale? Lagrimal, un poquito más arriba. Es decir, tenemos el lagrimal cogido, hacemos un chun. Acuérdate que un chun viene a ser el dedo pulgar, pero en este caso vamos a utilizar este, ¿vale? Lagrimal arriba y justo ahí en la comisura arriba, ¿vale? Lo podemos ver aquí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer 6 respiraciones y al soltar aire vamos a apretar un poquito y masajear hacia arriba, ¿vale? Cogemos aire, soltamos, apretamos un poquito el dedo y tenemos una. Repetiremos esto 6 veces, lo podemos hacer en las 2 a la vez, ¿vale? Sí os recomiendo cuando lleves 3 respiraciones para ver cómo te sientes. Si tú tienes una sensación de dolor, obviamente lo tienes que hacer más suave. ¿Qué hace este punto? Pues va a trabajar la vista borrosa, el dolor y el lagrimeo también. O sea que esas 3 cosas. Segundo punto que vamos a trabajar, dolor de vejiga, movimiento del bambú. Fijaros, el bambú sería, ¿no? Pues imaginaos que está la ceja, ¿vale? Como si fuera el bambú, digamos, ¿eh? Vale, estamos en el 1 y vamos a subir hacia la ceja, pero sin llegar, o sea, sin entrar a la ceja, justo antes, ¿vale? Sabéis que está el hueso aquí, pues vamos a quedarnos aquí. Ojo, es un punto que puede molestar un poco, con lo cual no vamos a trabajarlo tan fuerte, no vamos a apretar tanto hacia arriba, ni vamos a ponerle esa sensación, sino más suave. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues igualmente, me cambio de lado, por si acaso tienes dudas. Aquí estamos, ¿vale? Subimos por aquí lagrimal, pum, 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 pum. Igual, 6 respiraciones, cogemos aire, al soltar, suelto y aprieto un poquito. Si duele mucho, más suave, más pausado. Es un punto que además vale para el lagrimeo, picor. Si tienes una sensación de tic también que se te da cerca del ojo, también te vale. O sea que todo eso te vale con este segundo punto. Y terminamos con el tercer punto, pero ojo, que el tercer punto lleva un masaje incluido. Importante, vamos a trabajar el masaje para favorecer el flujo sanguíneo, ¿vale? Y para trabajar también la tensión ocular, es decir, bajar esa tensión ocular. ¿Cómo empieza el masaje? Bien, vamos a dirigir la mirada hacia arriba de 3 a 5 segundos. Y después, cuando terminemos, vamos a relajar los ojos, vamos a bajar los párpados y vamos a estar 3 segundos así mientras soltamos el aire. O sea, primero hacia arriba 3-5 segundos, después 3 segundos, ojos cerrados, soltando el aire. Ahora vamos a hacerlo para abajo, ¿vale? 3 a 5 segundos. Fijaros que no muevo el cuello, no estoy así. Solamente muevo los ojos. Y después, cuando pasen esos 3-5 segundos, relajamos y suelto. Ahora para la derecha, igualmente. 3-5 segundos. Vamos otra vez al centro con los ojos y suelto aire y bajo. Y con la izquierda también. A la izquierda. Volvemos al centro, suelto. Y en esta parte es cuando los ojos se relajan. ¿Cómo seguimos con este movimiento? Hemos ido arriba, abajo, derecha, izquierda. Fácil. Después vamos a ir una especie de recorrido, curva con los ojos hacia la derecha.
3-5 segundos, vuelvo al centro, bajo, suelto y relajo. Y ahora para la izquierda. Vuelvo y relajo. Es importante deciros que vamos a hacerlo 3 veces cada vez. 3 veces arriba, 3 veces abajo, 3 veces a la derecha, 3 veces a la izquierda, 3 veces circular a la derecha, 3 veces circular a la izquierda. Y con todo ese movimiento de ojos es verdad que nos queda una sensación como ojos un poco cansados, ¿no? De tanto movimiento que ha habido. Y para eso está el tercer punto, ¿vale? Segundo de estómago, vamos a venir aquí, ¿vale? Un chun, o si no te pones 2 deditos más o menos más pegados, en vez de hacer esto, ¿vale? Pero básicamente bajas, ¿vale? Desde aquí, el medio del ojo más o menos, y aquí, ¿vale? Cierras los ojitos y te haces 6 respiraciones. Y aprietas un poquito, ¿vale? Y cuando estás apretando vas relajando. Y ya no dejas de apretar, y ya no dejas de hacer el masaje, ¿vale? Durante 6 respiraciones. ¿Qué va a hacer eso también? Además de ponerte la cara mejor, ¿vale? Te va a relajar toda la parte de los ojos que hemos trabajado ya. O sea que esta es la técnica perfecta para la vista cansada. ¿Cuántas veces puedes hacer este ejercicio? Pues mira, si te levantas con los ojos muy secos lo puedes hacer. Te recomiendo también a media mañana, si estás en el ordenador, cuando te tomes un descansito, hacerlo. Y por supuesto, a la altura de la tarde, noche ya también, que está muy cansado del día, todas las pantallas, también lo puedes hacer. Con lo cual, 2 o 3 veces al día, perfecto. Además, los que tenéis vista cansada, normalmente puedes tener un poquito de estrés, con lo cual también te puede ayudar. Mírate este vídeo que te va a venir fenomenal. Y como siempre, déjanos un like, suscríbete, activa la campanita y hasta la curación y más allá.